Bueno, y hoy, como les decíamos, abordamos un conflicto que amenaza con tensar el verano turístico en el sur de Tenerife. Los sindicatos mantienen su pulso con la patronal para mejorar las condiciones laborales en la hostelería de la provincia occidental y ahora mismo no hay avances en la última reunión de la comisión negociadora celebrada ayer, así que crece el riesgo de huelga para todos los viernes de julio y agosto si no hay acuerdo en la cita clave de este próximo 27 de junio. Hablamos ya con el secretario general de Sindicalistas de Base, Manuel Fitas, para analizar el estado de la negociación. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel, recibíamos un comunicado por parte de su sindicato en el día de ayer y si le parece voy a empezar por el final de esa misiva. Usted decía textualmente: entendemos que está tardando el presidente del Gobierno de Canarias y su Consejería de Turismo y Empleo en convocar la mediación solicitada reiteradamente por la mesa sindical. Deben recordar que su última mediación no evitó la huelga de Semana Santa por llegar muy tarde a pocas horas de empezar. Ustedes tuvieron ayer esa primera reunión. ¿Ya están viendo la necesidad de que se acelere la mediación? ¿Tan mal está la cosa, señor Fitas? Hombre, realmente yo creo que ayer sí hubo, bueno, dos partes de la mesa sindical que componemos todos los sindicatos, a excepción de comisiones obreras. Yo creo que está haciendo un esfuerzo de acercamiento. Yo creo que la huelga no debería volver a celebrarse. Ya en Semana Santa los trabajadores salieron a la calle, demostraron que están exigiendo esa recuperación del poder adquisitivo. Nosotros iniciamos la negociación con el mismo objetivo que nos llevó a la huelga, que es que hubiera un incremento extraordinario para recuperar el poder adquisitivo, que se incrementaran los salarios el 6,25%, con efectos, en aquel caso planteamos, desde el mes de enero, y abrir la mesa negociadora del convenio. Es verdad que la patronal se ha empecinado en plantear un convenio express, un convenio que no permite la negociación profunda de muchos aspectos que sin duda tanto la patronal como nosotros queríamos negociar, y por lo tanto se está basando en dos retoques y una revisión salarial que en principio sí estamos de acuerdo, y ya hicimos una propuesta muy cercana para llegar a un acuerdo en el ámbito económico. Entendíamos que ese 13,50% que se lanzó a bombo y platillo tenía una letra pequeña, que era la cuestión de que no se aplicaba, tenía un porcentaje de absorción a más del 80% de los trabajadores del sector alojativo que tienen pactos salariales que superan en mucho el convenio, y que es precisamente lo que evitó el acuerdo en aquella asamblea última hora, el día antes de la huelga, con lo que se había propuesto en el despacho del presidente del gobierno. Y hemos planteado, dentro de que tenemos constancia de que existe una división profunda en Asotel por los intereses de las asociaciones, la Asociación de las cadenas hoteleras que sí es evidente que tienen los salarios no más altos en Tenerife, sino que ni siquiera en Las Palmas tienen en muchas ocasiones los salarios más altos de todo el estado, y que pretendían que la revisión salarial no fuera la misma. Nosotros, en vez de utilizar la palabra absorción, en un gesto a que el incremento esta vez sí que sea lineal para todos los trabajadores con la misma categoría, hemos planteado que ese 13,50%, el 7% el primer año y el 3,25% el segundo y el tercero, manteniendo esa cláusula que salió de aquella reunión con el presidente del gobierno de mantenimiento del poder adquisitivo, demostrando que la huelga sirvió y que no se iba a partir, como se decía, de una hoja en blanco, pero que ese incremento se afecte exclusivamente a los aspectos del convenio, con lo cual la subida será igual para un jefe de sector, una camarera de piso, un cocinero, un ayudante en cualquier hotel, porque será solo sobre los conceptos de convenio, manteniendo en la misma cuantía durante esos 3 años, sin absorción de los pactos, pero sin la revisión en los conceptos de pacto salarial. Sí es verdad que mandamos ese comunicado y parece ser que el mensaje ha llegado, y tenemos conocimiento que el gobierno de Canarias va a convocar a patronales y sindicatos a una reunión la próxima semana, todavía sin definir. Ya. En todo caso, sigue pendiendo esa amenaza de huelga. Usted decía que ninguno de los dos sectores obviamente la quiere. Nadie se sienta a negociar un convenio en estas condiciones sin tener previamente algún tipo de arma coercitiva. En este caso sería la huelga. En caso de que se produjera, ¿qué impacto estiman que podría tener en el sector turístico en plano verano y qué respaldo sindical cree que podía tener? Vemos que estaremos igualmente, aunque la mesa sindical no esté incluida comisiones obreras,
que hombre, presentó ayer una plataforma que, hombre, cuando no se quiere llegar a un acuerdo y lo que se plantea es hacer un panfleto para los tablones de anuncios de los trabajadores y se puedan crear utopías como las que han planteado en esa plataforma, es difícil llegar a un acuerdo y nosotros desde la responsabilidad de nuestro sindicato, que somos mayoría en la mesa negociadora, pero que no hemos utilizado esa mayoría, sino hemos mantenido la misma unidad de acción de la mesa sindical que hubo en la convocatoria de huelga. Nosotros ya advertimos y no lo hemos presentado, pero no lo, el lunes como estaba previsto, vamos a esperar a la mediación que va a llegar y a la última reunión del viernes para presentar ese preaviso de huelga que hasta última hora intentaremos que se evite. Yo creo que las posiciones no están ya tan alejadas porque ya la patronal ha retirado, no está encima de la mesa las dos grandes reivindicaciones, que era retirar el complemento de incapacidad temporal, habiendo quedado más que acreditado que los datos son claros, que la sobrecarga física y mental que sufren los trabajadores llevan que el 97% de los procesos de incapacidad temporal en el sector sean por trastornos dorsolumbares y musculoesqueléticos y por enfermedades relacionadas con la salud mental, que es evidente carga física y mental, y que pensar que por retirar de la nómina un complemento a un trabajador enfermo sobre las prestaciones de la seguridad social se va a reducir el asentismo es estar equivocado. Y si es verdad que hay y viene también de aquel propuesta, preacuerdo, o como se quisiera llamar, del miércoles previo a la huelga de Semana Santa de Jueves y Viernes Santo, que es la intervención del Gobierno de Canarias en un programa piloto de dada la incapacidad del Servicio Canario de Salud de atender, cuando dice que evidentemente la baja médica la da un facultativo, un médico cabecera, pero que necesita que el especialista pues, haga las pruebas diagnósticas y emita el informe. Si los informes de los especialistas pasa un año, pasa al tribunal médico y todavía el traumatólogo o el psicólogo no te ha visto, pues tenemos un problema que quizá se pueda resolver hasta que se resuelva en el Servicio Canario de Salud, utilizando que la sanidad privada pueda adelantar ese tipo de pruebas y pasar al médico cabecera, que por supuesto seguirá el que mantenga la potestad de dar la baja y el alta una vez analice el informe del especialista y las pruebas diagnósticas. Esto, desde luego, no es un asunto del convenio, pero que sí que Fernando Clavijo dejó claro que está condicionado a un acuerdo del convenio. Quizás sí, yo sigo teniendo claro que por mucho que se diga lo contrario, el trabajador que va al médico cabecera y está mal, quiere saber qué tiene, curarse cuanto antes. El que pueda haber casos excepcionales que ellos lo quieren generalizar, de que haya algún trabajador que quiera utilizar esas deficiencias de la sanidad para, sin tener nada, prolongar un proceso de incapacidad. Desde luego nosotros no estamos totalmente en contra, pero retirada por la patronal ese objetivo de la patronal en su conjunto y de la parte de la Asociación de Cadenas Hoteleras que exigían la eliminación del artículo 32 y del modelo de los pactos salariales. Yo creo que una revisión salarial que en vez de tener la absorción, que era lo que nos separaba, tenga una parte de absorción que no es absorción, sino que sea una linealidad en el que el incremento se aplique a los aspectos de convenio y por lo tanto el incremento será para todos y teniendo en cuenta que está encima de la mesa un 7% de incremento con un IPC actualmente del 1,9. Es verdad que la discusión está ahora mismo en una compensación de los años que se ha perdido poder adquisitivo, en esa paga que en Las Palmas se estableció en 650 euros, pero que hay que entender que en Las Palmas esa paga lo que compensa la congelación salarial del 4,5% que se subió en Tenerife y no en Las Palmas en el año 2020 y 2021. Pero cierto es que sin ser el 8,75% en Las Palmas de pérdida de poder adquisitivo, aquí fue un 4,25% y entendemos que debe haber una paga lineal también de compensación y algunos aspectos donde queremos afinar y mejorar el artículo de prevención que lleva a las empresas a la obligación de regular y limitar a través de la medición de tiempo de los controles de trabajo, el trabajo de las camareras de pisos, que es fundamental para su salud, y ya desarrollar el artículo 41 una vez que hay que incidir. De hecho, ya hay una resolución de la comisión paritaria creada a tal efecto en el convenio para instar al gobierno de que no se olviden de que las camareras de piso tienen que estar incluidas en este nuevo proyecto, bueno, ya ley en cuanto a la bonificación para garantizar con un determinados años de cotización su jubilación a los 52 años. O sea que le vamos entendiendo que se va caminando lentamente hacia determinados objetivos que ustedes podían tener, que nadie quiere la huelga de manera expresa, pero que está ahí. Y yo le quería preguntar solamente brevemente, señor Fitas, hacíamos referencia a esa mediación del gobierno. Usted ahora también hacía
referencia a esa parte en la que el gobierno podría encontrar una solución respecto a la situación de las bajas en el sector. ¿Es solamente ese el elemento que ha introducido como mediador el gobierno o está continuamente en sintonía o por lo menos enterándose de los detalles que se van produciendo en la negociación como la del miércoles? Yo creo que me imagino que la patronal por su lado y los sindicatos por el nuestro estamos haciéndole llegar que Canarias, nuestra provincia, el gobierno de Canarias no puede permitir que volvamos a una huelga que desde luego antes preguntabas y no te contesté, que las previsiones son que sea todavía más reivindicativa, de mayor participación, pero fue evidente la marea de trabajadores que es el pulso, la guerra de cifras puede estar, la huelga desde luego no es en el sur de Tenerife, es provincial, pero los más de 10.000 trabajadores que estaban en las calles de Playa de las Américas a una hora que tenían que estar trabajando, está claro que no todos eran vecinos y familiares del barrio, eran trabajadores en huelga, que es que los estuvimos viendo desde primera hora el jueves y el Viernes Santo a las puertas de sus hoteles. Es evidente que la huelga fue un éxito, algunos agoreros decían que al final no se iba a celebrar, que se llegaría a un acuerdo, nosotros lo intentamos, porque la huelga es un fracaso para las dos partes, porque cuando se convoca, tú lo has dicho, es un elemento coercitivo de presión, pero para llegar a un acuerdo, no para realizarlo, porque una vez que pasa la huelga, la pregunta es, ¿y al día siguiente qué? Al día siguiente lo que hizo fue que ambas partes tuviéramos cabeza, e inmediatamente yo me dirigiera al presidente de la patronal diciendo, deja de hablar de huelga ilegal y yo dejaré de hablar de huelga indefinida, deja de hablar de un folio en blanco, yo no te diré que hay 4 folios ya rellenos, y trabajemos porque lo importante de esa primera huelga, que ya advertimos que cuidado, la segunda no es igual, es que fue una huelga de absoluto respeto, donde los que hablaban de cortes de carreteras, contenedores quemados, trabajadores que no iban a poder acceder a su puesto de trabajo, no hubo ni un solo incidente, ni reseñable ni no reseñable, ni un solo incidente, ni un solo trabajador se quejó de que algún piquete le impidiera el acceso. Con lo cual, fue a la huelga quien fue. Tuvimos una losa de un decreto de servicios mínimos que ya está evidentemente recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y sobre todo un uso abusivo de ese decreto por parte de los empresarios, que sabiendo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que una vez que pudiera existir servicios mínimos tenían que ser pactados con la representación legal, fueron impuestos imaginar, pues el director llama a los jefes de departamento para que le dé el listado de los que con toda seguridad sabe que van a ir a la huelga y los ponen en servicios mínimos. La respuesta nuestra fue inmediatamente no cumplir los servicios mínimos. La respuesta de los empresarios inicialmente era sancionar a todos. Recomendación de la patronal que no se sancionara. Han quedado algunos que han mantenido las sanciones, muy pocos, y han sufrido las movilizaciones a las puertas de sus hoteles porque entendemos que se ha vulnerado el derecho de huelga y la libertad sindical de aquellos trabajadores que querían ir a la huelga y se les prohibía, sabiendo que el decreto de servicios mínimos, que poner un servicio mínimo para limpiar la habitación, bueno, es esencial de la seguridad de las personas y las instalaciones. Desde luego, el cambio de toalla o limpieza de la habitación no lo era, e incluso abusivo en los departamentos de restaurante y cocina. Nosotros entendemos que la justicia nos dará la razón, que no ha habido servicios mínimos y ha habido muchas huelgas que ha afectado, aunque no haya sido una huelga de hostelería, cada vez que ha habido una huelga general. Por ejemplo, la última contra la reforma del PP del 2012, no hubo ningún decreto de servicios mínimos en el sector alojativo ni en la restauración. A ver si tenemos que tener abierto un servicio mínimo para abrir las hamburgueserías, los bares o las cafeterías, o los determinados servicios del hotel, porque lo que había que preservar era exclusivamente la seguridad de las instalaciones y las personas, que era responsabilidad del propio comité de huelga. Pues esperemos, señor Fitas, no tener que lamentar que esta situación se repita con respecto a lo que sucedió y de lo que estaba usted haciendo referencia en Semana Santa, que se llegue a un acuerdo, porque seguro que no es algo que desean ninguna de las partes y tampoco la sociedad tinerfeña y canaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Canarias 8 para aclararnos cómo van esas negociaciones y esperemos que lleguen a buen puerto lo antes posible. Última vez estaré para explicar el acuerdo. Bueno, pues despedimos ya a Manuel Fitas. Vamos a seguir. Ustedes saben, no lo olviden, que siempre pueden recurrir a nosotros para enviarnos todas sus quejas, sus denuncias y todo lo que le preocupen aquí en Canarias 8. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema?
¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31 o escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa.